Estamos aquí con el gran poeta, ensayista, escritor Santiago Mutis Durán. Santiago Mutis Durán nació en Bogotá en 1951. Es poeta, ensayista y crítico de arte de Colombia, como también editor-director de la nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, Procultura, de 1985 a 1987. Curador de la Biblioteca Nacional, asesor editorial del Fondo FEN Colombia, José Celestino Mutis, y redactor cultural de algunos periódicos y revistas colombianos. Ha fundado o cofundado revistas culturales como Gaceta de Colcultura, Gradiva y Conversaciones desde la Soledad. Dirigió las revistas Desde el Jardín de Freud y Palimpsesto, ambas de la Universidad Nacional, donde fue jefe del centro editorial. En 1985 publicó un panorama inédito de la nueva poesía en Colombia. Como editor, compiló las obras de José Asunción Silva, Aurelio Arturo, José Antonio Osorio Lizarazo, Giovanni Queset, Álvaro Mutis, entre otros. Santiago Mutis ha publicado los libros de poemas Tú también eres de lluvia, Soñadores de pájaros, El visitante, que son prosas poéticas, Falso diario, Afuera pasa el siglo, Relámpagos de la ciudad, Dicen de ti y La mala barca. Entre sus libros de ensayo sobre arte se encuentran Eduardo Ramírez Villamizar, Saturnino Ramírez, Óscar Muñoz en blanco y negro, Trivium sobre arte. En el 2020 publicó Los dones del agua sobre Álvaro Mutis. Su texto, el ensayo Un género literario en vía de extinción, fue incluido en el libro Estéticas en Colombia, siglo XXI, en la colección Pensamiento Estético, siglos XX y XXI, ediciones Desde Abajo. Sus poemas y ensayos han sido traducidos y difundidos en distintas antologías y publicaciones del país y del exterior. Bueno, hay otro momento muy importante de tu vida, no solamente como escritor, sino como editor, posterior a Colcultura, que fue cuando fuiste director de la nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, llamada Procultura. Creo que entre el 85 al 87 aproximadamente estuviste en el momento dirigiendo esa Procultura. ¿Por qué no nos conversas un poco sobre ese momento y la importancia que tuvo Procultura y que ya eran otro tipo de edición, además, entre otras cosas? Procultura lo crearon porque, digamos, el instituto tenía dificultad para atender muchas cosas. No tenía agilidad porque estaba ya un cuerpo muy grande, lo que te decía de la burocracia, que empieza a moverse con dificultad. Entonces, la ópera que la manejaba el instituto no tenía cómo resolver problemas económicos inmediatos. Entonces creó Procultura para poder responder en forma oportuna a problemas económicos. El instituto lo acabaron, o sea, las publicaciones las acabaron. Empezó unas discusiones ahí. Cada reunión el subdirector iba con una pala para enterrar una colección. Gaceta, cuadros de poesía, la biblioteca básica, autores nacionales, lo que fuera. ¿Por qué? Porque la cultura la consideran mucha gente un estorbo, ¿no? Es decir, bueno, y empezó a acabarse eso. Entonces, estaba Procultura, la islita esa funcionando, y nos fuimos para allá.
o me fui para allá. Y bueno, pero en Procultura se hizo un trabajo también excelente. Más aún, los libros eran de unas ediciones maravillosas, ¿no? Aquí tenemos precisamente la de Fernando Charri-Lara, la poesía y poetas colombianos, una, ¿sí? Y comenzamos, entre otras cosas, y me parece que una de las ganancias de Procultura fue habernos enseñado a este poeta, Carlos Obregón, que casi nadie conocía en Colombia. Nosotros, nuestra juventud en esa época, poco conocíamos de Obregón. Pues Carlos fue digamos, reparar una ausencia, ¿no? Porque él había publicado en España, murió, se suicidó en España. Entonces, Carlos Obregón no figuraba aquí en forma muy escasa, pero sí creo más esencial, fundamental. Por ejemplo, Raíz los mató porque es la cosmogonía indígena, que es un problema vivo, es una forma de intervenir en un asunto nacional muy, muy hondo. Haber visto los libros sobre los Kogi, de Sana, eran acontecimientos. También había colecciones, ¿cierto? No, ¿o no? solamente la biblioteca. Era la biblioteca. La biblioteca. Se hizo una pequeñita, así como los cuadros de poesía de Colcultura, que se llamaba Serie Breve. Y la Serie Breve sobre cultura son libros o sea, no es una biblioteca, no son los clásicos, ¿no? Pero son libros indispensables. Ahí salió, por ejemplo, Marco Palacios, que se llama La delgada corteza de nuestra cultura. Eran cosas, ahí salió Fernando Arbeláez, el poeta, que fue quien dirigió las publicaciones del Ministerio de Educación antes, donde salió Aurelio Arturo, donde salieron cosas muy importantes. El otro momento que había dejado anunciado, de Procultura, entonces, como editor de jefe del Centro Editorial de la Universidad Nacional. Ese momento fue más o menos hacia 1987, creo. Cuando salí de Procultura, Procultura, estaba precisamente Marco Palacios, el rector de la universidad, y entonces me dijo, por favor, vente para acá, para que nos ayudes con esto. Y lo mismo, era una oficina donde solo estaba yo. Pero, una maravilla. Y se empezó a publicar, a hacer, se cuidaron. Yo me acuerdo que Jorge Orlando Melo, que estaba en la biblioteca Luis Ángel Arango, publicó una nota cuando yo estuve ahí que decía, al fin los libros de la Nacional salen sin errores. Ahora era también otra época. La Nacional había tenido épocas de publicaciones muy buenas, muertas. Es decir, lo había publicado a Jaime Garavito Uribe, a Jorge Salamea, a Eugenio Valde Cabrera, muy serias, muy lindas. Pero igual, eso que era la divulgación cultural de la universidad, se apagó, cambió la gente, se olvidó. Y de pronto vuelve a renacer y otra época. Ahora es una cosa totalmente distinta y multitudinaria, gigantesca. Lo mío era una editorial, digamos, casera. Ahora, por ejemplo, el libro de Virginia Gutiérrez de Pineda se agotó en el país en menos de un mes. No es cierto que no se vendiera, que va, eso era una maravilla. Lo que no tenía la universidad era ni distribución, ni hacía contratos de edición, ni cuidaba lo suficiente. La primera vez que tuvo la Nacional un distribuidor comercial fue ahí. Y se lograron hacer contratos y todo. Y era muy difícil. No difícil, implicaba un trabajo. Y había divulgación. La universidad tenía emisora. Sí, claro. Entonces, no, pero si está la divulgación hecha, o sea, no sino hablar por la emisora, invitar, entrevistar, decir. Yo creo que a veces las ganas de una persona, ponen en evidencia la falta de ganas de otras. Entonces no funcionan las cosas, pero no funcionan desde adentro, por un saboteo que es una defensa de la comodidad, de la mediocridad, de lo que sea, ¿no? Entonces no siempre lo bueno es bien recibido, porque ocasiona dificultades, ¿sí? Polémicas, problemas. Entonces, esas cosas duran un tiempo y se acaban.
¿Y revistas que has dirigido? Yo he hecho unas propias, que es por ejemplo esa que es Gradiva, que es el nombre de una, digamos, de una pequeña diosa griega, que su traducción dice la que da vida al caminar, porque tiene el relieve griego, que eso tenía Freud en el despacho, ¿cómo se llama?, en el consultorio. Tiene una alteración anatómica en un pie que hace que su caminar no sea natural, sino que sea hermoso, o sea, más ágil que el caminar verdadero. Entonces, eso es Gradiva. Y Gradiva fue una revista personal, o sea, de ensayo, poesía, entrevista, y salió Yursenar, y salieron mucha gente, y salieron premios Nobel antes de ser Nobel. Y las de revista después, Conversaciones de la Soledad. Digamos, yo me dejé agobiar por el problema de la ciudad. O sea, la ciudad estaba creciendo contra ella, ahogándose, ahogando gente, maltratando, perdiendo el urbanismo, perdiendo la civilización. Entonces formé un grupo para hablar de la ciudad, desde todos lados, de los viajeros, de los urbanistas, de los literatos, de los animales, de las corrientes de agua, de todo. Y esa revista, que tenía también pintores y fotógrafos y todo, yo la gocé mucho. Pero esas cosas tienen un momento, una vida buena, fértil, mágica, y después ya es puro esfuerzo, puro pierde. Entonces ¿Cuánto duró? 5 años. 5 años. Además, un nombre muy bello, ¿no? Conversaciones Desde la soledad. desde la soledad. La soledad, aunque no se ocupaba del barrio de la Soledad, sí hacía alusión al barrio, porque Rogelio Sermona decía que el germen de la ciudad civilizado, de la urbanidad de la ciudad, era el barrio. Que él había aprendido más urbanismo siendo niño en el barrio de Teusaquillo que en la Sorbona. Entonces, yo arranqué de ahí. Qué bien, qué bien. Y creo que del Jardín de Freud El Jardín era de Freud, también una revista, ¿cierto? La Nacional, sí, por supuesto. eso vive todavía, lleva Sí, 20 y pico sigue, de años. sigue. Pero fuiste director también. Yo fui director editorial, pero eso es muy distinto, porque yo ahí le serví a ellos. O sea, fui como quien maneja la discusión. Habla tú, habla tú, habla tú, habla tú, no sé qué. O sea, yo serví con el saber o el cuidado editorial para ellos, para los problemas que ellos planteaban. Porque ellos hacían una cosa muy linda, que era poner en el diván los problemas del país. Por ejemplo, el duelo, la venganza, cosas así. Invitaban psicoanalistas también, a veces de afuera, a estudiar ese problema. O sea, a ver la enfermedad del país. Y a mí me pareció eso tan lindo, que yo hice la maqueta editorial de eso, porque si no se podía leer, era muy... O sea, la ordené, y como quien maneja el tráfico de una avenida, ¿no? Sigan, pasen, quien espere, no. Bueno, y fue una revista buena, importante, pero de psicoanalistas, ¿no? Santiago, pues otra de tus facetas como creador, en este caso como ensayista, ha sido ese excelente trabajo que has realizado en el abordaje de los pintores colombianos, y lo abordas desde la poesía con una mirada de poeta a ciertos trabajos de los artistas plásticos colombianos. Hablo, por ejemplo, de trabajo tuyo sobre Óscar Muñoz, porque parece excelente, de Bernardo Salcedo, por ejemplo, el de sobre Saturnino Ramírez. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo lo abordas, desde dónde lo abordas y por qué te interesa, entre otras cosas, por ellos? Bueno, yo comencé a escribir poemas sobre pintores. Y en Cali tenía yo una columna mensual, y de ahí hice un libro que se llama El Visitante,
que son como 50 pintores. Ahí hay también fotógrafos, escultores, etc. Yo pensaba que uno lo que era un crítico de arte, pero que va, lo que es un literato, un poeta que está encantado con pintores, con el arte y que sabe, ha visto mucho, ¿no? O sea, yo he viajado solo para ver pintura. ¿Y de dónde viene eso? De niño. Porque yo quedé viviendo solo, niño, en la casa de unos tíos. Y mi tío pintaba, era psiquiatra. Y una vez en el barrio se murió una niña, no sé si ahogada o qué, y le llevaron a él una foto para que él les hiciera el cuadro. Entonces, él trabajaba en la mansarda donde yo dormía, solo allá. Y por las noches yo me levantaba y le quitaba el lienzo, lo cubría para ver cómo iba el retrato. Y fui viendo cómo esa niña resucitaba. Entonces, de chiquito, cada vez que yo llegaba a una casa ajena, lo primero que veía eran los cuadros, porque pensaba que era gente muerta que estaba resucitando. Entonces empecé a ver pintura desde niño, mucho, pero por esa curiosidad. Y seguí viendo la pintura y después escribí sobre la pintura. Eso fue. Y lo del ensayo es porque no descubrí, sino que la prosa da más libertad para hablar de pintura, de arte, que la misma poesía. Aunque tengo mucho poema sobre pintura, ya casi no lo hago, pero ensayos sí. Sí, sí, ese fundamento es la poesía para leer, para hablar, para leer la obra de arte. Yo creo que Claro, la poesía es simplemente la sensibilidad, ¿no? Y que la crítica de arte tiene su valor y tiene sus limitaciones que cada vez me parecen más graves. a mí me parece importantísimo lo que has dicho, que más allá de ser crítico de arte, es un poeta sensible frente a la obra de arte de estos artistas. De Óscar Muñoz, ¿por qué nos puedes decir? Porque si hay alguien que te hechiza y te seduce es Óscar Muñoz. Ese pequeño libro sobre Óscar Muñoz es por mi inmensa admiración, gusto por esa obra. Porque Óscar es un dibujante que se desprende del dibujo y entra a lo que llaman mal llamado o contradictoriamente llamado arte contemporáneo. Porque si es arte, es atemporal. Si es contemporáneo, está crucificado en el tiempo. Y lo de Óscar acepta el nuevo lenguaje o los nuevos lenguajes, pero no deja de ser artista, sino que tiene cosas muy importantes que decir. La crítica que yo leí no te descifraba, no le daba el valor, la significación que eso tiene en uno. Te doy un ejemplo. Cuando él hizo lo de los desaparecidos, que era sobre discos de aluminio, imprimir un desaparecido, una foto de la prensa, pero que no se veía. Y entonces tú te tenías que acercar a ver. Y el aliento sacaba unos segundos el desaparecido y volvía a desaparecer. Y la obra de Muñoz se llama Aliento. Y dice, la respuesta que Muñoz nos pide ante eso es una respuesta a todos, humana, biológica. Entonces eso hay que decirlo, que no es un juego técnico. En verdad nos está exigiendo una responsabilidad humana muy importante. Entonces en todas las obras de Óscar yo vi eso. Y sobre cada una intento llegar al valor, a la condición humana que Óscar pone ahí en Adarva. Es muy lindo, muy, muy lindo. Voy hacia ese trabajo del ensayista Santiago, que se fusiona, por supuesto, con el poeta y tu obra poética. En alguna ocasión, y lo publicaste en la colección que dirijo de
Pensamiento estético del siglo XX-XXI, en la colección de estética con Desde Abajo, publicaste un ensayo muy interesante sobre la situación del ensayista y la situación del ensayo en Colombia, y sobre todo con la construcción del ensayo y la crisis que en este momento, de una u otra forma, escribir ensayo existe a partir de todo esto que la universidad ha generado como artículos académicos. A mí me gustaría que habláramos un poquito más de esa condición del ensayista, del ensayo en este momento como creador. Es que yo creo que el ensayo es un género literario y la universidad se lo apropió y lo convirtió en un discurso, en un texto académico. La libertad que da el ensayo como género literario murió con el ensayo académico. Y eso pienso yo, el que pierde con eso es el escritor, ¿no? Porque obligan al escritor, al editor, a pensar que el ensayo tiene que ser eso, y no es eso. Es el género más libre que tiene la literatura. Entonces, cuando yo, digamos, no descubro, sino empiezo a necesitar eso, empiezo a darme cuenta lo constreñido que es el ensayo académico y a zafarme de eso. Por eso me zafo de crítico literario o de arte, sino texto de un escritor. ¿Por qué? Porque es la forma de ahondar en todo, hasta en la risa. Y terminas, bueno, el más reciente, digo yo, es un libro sobre tu padre, ¿no? Sobre el poeta Álvaro Mutis. Ese libro también me parece fundamental en tu trabajo, porque es otra mirada desde la perspectiva del ensayista como poeta. Yo pienso que es una mirada totalmente distinta a lo que se ha dicho de esa poesía. Es una poesía que incomoda, fastidiosa, que no se entiende y se elogia como él ama el paisaje de Tierra Caliente. Lo han convertido en una época como el adorador de la mata de plátano. Y no, pero qué disparate tan absurdo es esto, ¿no? Cuando es una persona que para poder volver a la mata de plátano, en verdad es a su infancia, a su adolescencia, a los ríos, y lo que descubre, lo valioso es el camino de regreso, ¿no? Entonces, el haber descubierto esa puerta del tiempo es un prodigio, un trabajo además de hondura en sí mismo, que no lo hace ni el budismo. Es una cosa extraordinaria, reconstruirse otra vez como persona, del exilio, de la adultez, de mil cosas, y volver en verdad a sentir la infancia. Y ese volver a nacer es verdad la obra. Y en parte sobre eso, de ahí parto, digamos, ¿no? Y la obra da un campanazo tremendo, y es el envilecimiento del ser humano que empieza a pasar en el mundo, pero nosotros en los años 40, que es terrible, que es una mujer sola que llora en un hotel, abandonada. Hemos logrado afectar lo que no se podía afectar en la especie, es la mujer. La hemos dañado. Tomando un poco la referencia de la poesía de tu padre también, y por supuesto de todo tu trabajo con los pintores, tu ensayo poema, tu ensayo poético, abordemos un poco tu poesía, ese trabajo poético que de una u otra forma también tiene muchas raíces en la tradición colombiana. La poesía que yo he escrito toda tiene que ver con la edad, digamos. La primera poesía es de un hombre joven que todavía ama, se deslumbra con la inocencia. Es lo que a mí me gustó de Oquendo de Amat, de todos ellos, de que tienen realmente, son gente capaz de la alegría. Pero eso ha ido cambiando, porque uno crece, ve la muerte, va cambiando, hasta que yo renuncié a la poesía. Y lo último que escribí, La mala parca. Y dice uno, pero si la mala parca, o sea, la parca, que es la muerte, es
No, no hay buena parca. Yo sí hay buena parca. Lo que pasa es que el país, como se mata a él mismo, ha matado el desarrollo natural, normal, el desenvolvimiento del ser humano, donde aparece la muerte natural. Entonces lo que nosotros llamamos la muerte es la mala parca, es decir, el asesinato. El colombiano muere joven, no sabe en verdad qué es lo que pasa en la psicología humana cuando uno empieza a envejecer, ¿sí? Y ahí es donde lo de Álvaro Mutis también, que es volver a nacer. Tiene mucha relación tu poesía también con la memoria, ¿no? Y con todo este proceso de la infancia que tú dices. Más que recordarlo de mi padre y todo, es el volver a vivirla. Es decir, en la infancia están guardados secretos que solamente el adulto puede volver a ellos. Y que de alguna manera es el niño que fue el que viene a decirte con eso, ya es tiempo de irnos. Hablando de eso, vamos a leer algún poema tuyo, a ver si nos complaces con algún texto que tú quieras. Hay un texto aquí que dice volver a nacer, no sé si ese es el que tú... Ay, mira, no me refería a eso, pero sí puede ser, porque el volver a nacer aquí es como el arte, la poesía, la religión, es poner en otra dimensión la vida humana. O sea, no tiene nada que ver con el cargar ladrillos aquí, sino con el pensar allá. Y volver a nacer es un poquito eso, ¿no? Entonces dice, a Eleonora, paloma de mi sangre, basta pensar para crear el objeto pensado. La palabra pájaro es un pájaro de aire que sus labios lanzan hacia mí y su vuelo cruza mi cabeza y su luz toca mi pensamiento. Bueno, agradecemos a Santiago Mutis Durán la entrevista que nos ha concedido para Desde Abajo y Le Monde Diplomatique. Muchas gracias, Santiago. Quedamos inmensamente agradecidos contigo